muchas de nosotras lo hemos referido como este abuso post-separación, post-divorcio, en donde nosotras decidimos romper este ciclo de violencia con nuestro agresor y poder protegernos a nosotras y poder proteger a nuestras hijas e hijos, alejarlos de este agresor de la manera en que nosotros podamos levantar denuncias cuando es pertinente hacerlo en caso de existir alguna de estas violencias, que en el 99% de los casos existe alguna violencia, ya sea física, psicológica, emocional. Decidimos romper este ciclo de violencia y en ese momento el agresor lo que hace es que como ya no puede tener este control por encima de nosotras, ya no puede tener ese contacto directo de esa agresión física o contacto verbal, lo hace a través de nuestros hijos. Qué bueno que está con nosotros en Código 7, una emisión más ya durante este jueves, y por eso vamos a hablar de violencia vicaria en un momento, porque muchos se cuestionan en este momento, bueno, ¿qué es violencia vicaria? Todavía es algo que parece invisible en muchos sectores, y por eso tenemos verdaderas expertas, conocedoras, personas interesadas en frenar la violencia, pero primero vamos a presentarlas. Durante esta noche yo comienzo con este panel, que es un honor para todo el equipo de Canal 7 y por supuesto para el auditorio. Debe ser espléndido que contemos con este panel y bueno, comienzo justo aquí a mi izquierda con Carla Rez García, quien es representante de este colectivo del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Muy buenas noches, Carla. Buenas noches, mi nombre es Carla Rez García, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el estado de San Luis Potosí. También saludo con muchísimo gusto a Alejandra Rivera Velázquez, de igual manera integrante de este representante de este frente, de este colectivo de Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Muy buenas noches. Buenas noches, Pau. Alejandra Rivera Velázquez, soy licenciada en Derecho y formo parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y seguimos con Gabriela Martínez Lárraga, quien es diputada local por el partido Redes Sociales Progresistas, quien también tiene iniciativas importantes sobre este tema. Gracias por acompañarnos en esta noche, Gaby. Gracias, Pau. Un placer estar otra vez aquí en tu espacio. Y seguimos con Beatriz Durán Onofre, igual integrante, representante de esta colectiva del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Bienvenida, Beatriz. Hola, buenas noches a todos. Igual soy abogada y represento igual al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Gracias. Gracias. Continuamos con Claudia Ugalde Hernández, quien representa este colectivo, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Muy buenas noches, qué bueno que está también en Código 7. Buenas noches, Pau. Gracias por estar con nosotros. Yo soy sobreviviente de violencia vicaria y representante aquí en el estado de San Luis Potosí. Y ya le decía que muchísimas personas se preguntan, bueno, ¿qué es la violencia vicaria? ¿Por qué hay que combatirla? Ok, escuchamos sí la palabra violencia, pero ¿de qué tipo, no? A veces nos definen que somos incluso las mujeres víctimas de violencia en varios aspectos, pero hay propuestas interesantes en este sentido y por ello es que iniciamos con Gabriela Martínez Lárraga. Explícanos un poco de esto. Sí, gracias, Pau. Pues gracias por esta invitación. Yo creo que es fundamental que tengamos estos espacios para hablar de este tema de violencia vicaria, que aun cuando es un tipo de violencia que no es nueva, que se ha venido dando por muchísimos años, pero bueno, tristemente hasta ahora se está visibilizando, pero bueno, yo creo que hay muy buen ánimo para que podamos ya avanzar y poder ir erradicando esta violencia que de verdad es terrible. Yo, bueno, desde que escuché y que se acercaron la Claudia y Carla conmigo del Frente Nacional a platicarme sobre este tipo de violencia, pues desde ahí asumí la responsabilidad y el compromiso como diputada de poder empujar y poder elevarlo a nivel de iniciativa y trabajar en esta ley vicaria. Te platico, Paulina, que lo que estamos haciendo es insertando en la ley de mujeres, de acceso de las mujeres a la no violencia. Y ahí, bueno, estamos insertando varios artículos donde definimos qué es violencia vicaria, donde establecemos los mecanismos también de atención a las víctimas de violencia vicaria, donde se habla también de cómo debiera ser el apoyo también en cuanto a la capacitación,
que tenga que tener el Poder Judicial, porque bueno, ahí es donde se imparte la justicia y es donde también ahorita nos van a platicar las abogadas con lo que se enfrentan con este tipo de violencia también institucional que se da y también mucho por desconocimiento de este tipo de violencia. Y también estamos insertando pues cómo se va a atender a las víctimas de manera interinstitucional, cómo se va a llevar a cabo una rehabilitación, también al agresor y a la familia, a los hijos, y platicarte también que estamos trabajando otra iniciativa que es para insertarlo como un delito dentro del Código Penal, que también ahorita le dejaré a las expertas que nos hablen más del tema. Pero decirte, Paulina, que en San Luis Potosí y personalmente para mí en lo personal, cuando platicamos de estas iniciativas, lo primero que decidimos todas, sí es una violencia de género, pero todas coincidimos que lo íbamos a abordar poniendo a las infancias al centro. Creemos que al final el daño que se les hace a los hijos y a las hijas de verdad es terrible, y poco se voltea a ver lo que le sucede a los hijos y a las hijas que son objeto de este tipo de violencia. Hemos visto muchísimos casos donde se habla de problemas de pareja y nadie voltea a ver qué está pasando y cómo sufren estos hijos e hijas, y por eso para nosotros fue fundamental decir que esta ley iba a salir con esa perspectiva, con perspectivas de infancias, y es así como la estamos abordando. Y creo que eso también es un referente a nivel nacional. Platicarte que este movimiento que de verdad padrísimo que ha hecho el Frente Nacional con muchísimo esfuerzo, con mujeres que de verdad te cuentan sus testimonios en cada uno de los estados de nuestro país, ha ido avanzando de verdad de manera acelerada. Ya hay muchos estados que cuentan con la ley vicaria, muchos nada más están interviniendo en la ley de acceso. Nosotros como Estado, como San Luis Potosí, consideramos que debemos de empujar la parte penal, que se establezca como delito, porque de verdad es un tipo de violencia que lacera a la sociedad, insisto, que está afectando a los niños y a las niñas y a los adolescentes, y creemos que la manera de erradicar estas violencias es que también los agresores sepan que va a haber un castigo y que no vamos a permitir que se lleven a cabo este tipo de violencia sin que haya algo más que solo decir que se van a ir a rehabilitar y a tener una terapia psicológica. Yo creo que todas coincidimos que este tipo de violencia que es tan terrible, que me gustaría, de hecho, se las voy a leer tal cual como vendrá en la iniciativa, porque creo que es importante que definamos qué es violencia vicaria. Que de hecho me gustaría que nos explicaras, Gaby, y también nuestras invitadas, el resto de las invitadas, Carla, Alejandra, Beatriz y Claudia, bueno, nos comentaron un poco más después de la pausa. Es momento solamente de llegar a un corte. Sabemos que lo que pase, como tú has dicho, con los hijos, con las hijas, con todos los menores, con la niñez, es algo que concierne a la sociedad entera, si no nos convertimos en cómplices. Y también para que nos digan, una vez que regresemos del corte, pues si hay un patrón, ¿no? ¿Cómo inicia la violencia vicaria? Porque conocemos el aspecto psicológico, también el físico, pero si hay exactamente algo que la detone. Quédese con nosotros en Código 7, estamos en vivo. Comuníquese al 444-822-2400 y ahí mande sus mensajes al 4448-4714-58.